Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva teórica de biofísica, física biológica. Hoy lo que vamos a hacer es seguir un poco una cuenta que habíamos empezado. En realidad la empezamos en la práctica, pero la vamos a seguir ahora en la teórica, que es cómo se desplaza un paseador al azar cuando no solamente choca contra las moléculas del solvente, sino también está sometido a una fuerza constante. Entonces voy a compartir, déjenme ver que mire esto, voy a guardar lo que no me quiero confundir. Ok, y vamos a compartir acá el pizarrón. Esto de tener el pizarrón en Google tiene sus ventajas también, ¿eh? Y es que ahora lo puedo, no tengo que volver a escribir. Entonces recordemos un poquito lo que habíamos hecho. Eh, Habíamos pensado en un paseador que los describíamos en forma bastante aproximada, como lo habíamos hecho en el caso que no había una fuerza externa, y era que lo mirábamos qué le pasaba cada intervalos de tiempo fijos. Y la duración de esos intervalos era tau. Cuando no había fuerza, sabíamos que el paseador se desplazaba a una cantidad lambda, donde el cociente era la velocidad térmica del medio, del conjunto de paseadores en esa temperatura, y, eh, y siempre se desplazaba lambda. Esto era en una sola dimensión, se desplazaba lambda a la derecha o lambda a la izquierda. Y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a agregar una fuerza y vamos a mirar el tiempo tau, por lo tanto no se va a desplazar lambda, sino que se puede desplazar un poquito más o un poquito menos, dependiendo de si se mueve a la derecha o a la izquierda, porque estamos pensando que hay una fuerza constante y uniforme en una de las, apuntando en uno de los dos sentidos, a la que llamamos F. Y para que hacer el modelo que estamos haciendo, tenemos que suponer que esa fuerza no cambia mucho la velocidad entre dos choques. Y por lo tanto, como es un movimiento uniformemente acelerado, sabemos que la aceleración es F sobre m y que entonces la variación de la velocidad puede ser más o menos esta cantidad. No, en realidad siempre es más porque la fuerza tiene un solo sentido. Pero cuánto varía el módulo de la velocidad puede ser más o menos eso, donde tau es el tiempo que estamos mirando y lo que estamos pidiendo es que esta cantidad, esta variación, sea mucho menor que la velocidad térmica. Y entonces lo que decíamos era, se desplaza con esta fuerza constante durante un tiempo tau y ahí choca y sale del choque con una velocidad de módulo igual a la velocidad térmica y la decisión que toma es si va para la derecha o a la izquierda y lo hace con igual probabilidad. Entonces, ahí la posición después de n choques, yo la puedo escribir como la posición después de n-1 choques, más la velocidad que tomó después de ese n-1 choque por el tiempo transcurrido entre choques, más la aceleración por ese tiempo al cuadrado sobre 2. La aceleración es f sobre m, el tiempo era tau cuadrado sobre 2. Entonces ahora tomo valores medios, este, como si yo estuviera haciendo esto muchas veces, muchas realizaciones, y tomo valor medio sobre distintas realizaciones. Y a lo que yo llego es que, bueno, que el valor medio en el tiempo n de la posición es el valor medio en n-1 más tau por el valor medio de la velocidad con la que salió del último choque más el valor medio de este término que viene de la aceleración. Y lo que argumentamos la vez pasada era que del choque podía salir con igual probabilidad con más o con menos bt, con lo cual el valor medio de la velocidad con la que sale es cero, porque si yo hago muchas realizaciones, en promedio la mitad de las realizaciones en el choque n-1 va a salir con más bt y la mitad va a salir con menos bt. Entonces este valor medio es cero y me queda esto, y puedo seguir yendo hacia atrás en el tiempo hasta el tiempo igual a cero, que como en el caso del paseador sin fuerza, lo largamos siempre de la misma posición. Entonces, llego a la posición en t igual a cero
después de haberme ido para atrás n pasos. Y entonces cada vez que voy un paso para atrás, sumo al valor medio de la posición que estoy mirando, le sumo un f tau cuadrado sobre 2m. Entonces, cuando llego a la posición inicial, quiere decir que le sume n veces esa cantidad. Y ahí es la diferencia con el caso anterior de sin fuerza, porque lo que vemos es que el valor medio de la posición ya no es más cero después de un cierto tiempo, sino que es una cantidad que es proporcional al tiempo. Es decir, es algo y como la fuerza es constante, es una constante de proporcionalidad, un factor de proporcionalidad constante, lo que me está diciendo es que ese valor medio varía linealmente con el tiempo, como si se estuviera moviendo un punto con una velocidad que es la que se llama velocidad de deriva, que se construye con la fuerza que sienten las partículas dividido por la masa y por el tiempo entre colisiones. Ahora, estos paseadores hacen una cosa al azar y no es que todos se mueven con esa velocidad, esa es la velocidad media. Entonces uno se pregunta cómo son las fluctuaciones en la posición alrededor de esa posición media que es P sub D por T sub N, y eso es lo que íbamos a hacer ahora, ¿no? Hacer la varianza de la posición, y para eso es la posición menos el valor esperado o valor medio. Entonces vamos acá. Bien, voy a pasar. Voy a empezar en un nuevo. Vamos a empezar de cero acá. Bien, entonces yo tenía que x en Tn era x en Tn menos 1 más la velocidad con la que salía del choque n-1 más el término que venía de la aceleración f tau cuadrado sobre 2m. Y lo que habíamos calculado recién era que el valor medio era n veces esta cantidad, o lo que es lo mismo, n por tau, y esto es t sub n por f sobre 2m. Déjenme ver que esté todo bien. Sí. Bueno, y entonces ahora lo que queremos hacer es calcular tomar x en t sub n menos el valor medio y esto mandarlo al cuadrado. Esto al cuadrado. Y esto es x en tn menos 1 más b sub n menos 1 tau más f tau cuadrado sobre 2m menos t sub n por f sobre 2m. Este es el valor medio. Creo que falta un tau. A ver, sí. Acá. Me lo olvidé acá. Ahí está. Perfecto. Y el tau entonces falta acá. Perfecto. Bien. Entonces justamente lo que vemos, esperen que voy a ir acá y le voy a meter un tau, gracias. Lo que vemos es que este término, bueno, y todo esto va, toda esta diferencia, volvamos al negro, todo esto va al cuadrado, ¿no? Y ahora volvamos al rojo. Esta diferencia es f tau cuadrado 2m, voy a pasar al que sigue. O sea, cuando hago f tau cuadrado sobre 2m menos t sub n, que era n veces tau, f tau
sobre 2m, esto es lo mismo que f tau cuadrado sobre 2m por 1 menos n, o sea, es f, bueno, sacamos un menos, f tau sobre 2m por n menos 1 tau, o sea, t sub n menos 1. Volvamos a mirar esto de acá. Esto entonces es menos t sub n menos 1 por f tau sobre 2m, o sea, esto es el valor medio de x en t sub n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando una vez que hago este paso para atrás? Voy a saltear así tengo más espacio, ¿sí, no? Entonces lo que me está quedando es que x en t sub n menos el valor medio, y todo esto al cuadrado, ¿no? Era x en t sub n menos 1 más b sub n menos 1 tau. Creí que tenía más lugar. Menos el valor medio de x en t sub n menos 1, ¿no? Vamos a mirar. Lo que me quedaba era x en t sub n menos 1 más b sub n menos 1 tau menos el valor medio en x t sub n menos 1. Todo esto al cuadrado. Y entonces ahora lo que me queda es x al cuadrado en t sub n menos 1 más 2 veces... no, esperen que lo voy a hacer mejor de otra forma. Esperen que con esto es más fácil de borrar. Voy a hacer el binomio de esta forma. Voy a dejar el x t sub n menos 1 menos el valor medio de x t sub n menos 1 más el otro, y entonces es este al cuadrado más el término que no tengo al cuadrado más el doble producto. 2x de tn menos 1 menos valor medio de x tn menos 1, no al cuadrado, sino a la 1, multiplicado por b sub n menos 1 por tau. Bien, y ahora tomo valores medios. Lo voy a poner con otro color así se ve. Ahora le tomo el valor medio a este cuadrado, ¿no? Que es el valor medio de todo esto. Ups, acá ya no me entra más nada en este lugar, aquel valor medio fuera. Ahora se va a ver un poquito mejor. Entonces esto es el valor medio del primer término más el valor medio del segundo más 2 veces el valor medio del doble producto. Y entonces hacemos, digamos, esto se ve más difícil que en el caso de la difusión sin fuerza, pero la verdad que es lo mismo, lo único que lo que es más difícil es que este término tiene un valor medio distinto de 0, pero es realmente la misma cuenta. Entonces tengo el primer término, que es el valor medio de esta cantidad, que es la varianza de la posición en el tiempo n-1. El cuadrado, el valor medio. Después, b sub n-1 al cuadrado siempre vale velocidad térmica al cuadrado, porque toda la cosa probabilística está en el signo, así que cuando lo elevo al cuadrado no varía. Por lo tanto, esto me queda velocidad térmica al cuadrado por tau al cuadrado.
Y el término que sigue, yo tengo por un lado esta diferencia entre la posición y el valor medio, y por otro lado la velocidad con la que sale del choque. Pero la velocidad con la que sale del choque se elige en forma independiente de cuál es el valor de esta variable. Y entonces esto que sería como dos variables aleatorias, si yo estoy haciendo la probabilidad conjunta de ambas, es el producto de las probabilidades y por lo tanto es el producto de los valores medios, x, porque son independientes entre sí. X tn-1 por el valor medio de esta, bn-1 tau. Y acá sí me importa el signo, porque yo sé que con probabilidad un medio elijo más bt y con probabilidad un medio elijo menos bt, con lo cual el valor medio de esta variable es 0, porque la mitad de las veces va a dar un valor y la otra mitad menos ese valor. Así que esto lo voy a poner en color para que se distinga. Esto de acá es 0. Y entonces realmente me queda lo mismo que en el caso sin la velocidad, sin la fuerza externa, ¿no? Porque tenía la varianza. Lo único es que hay que escribir más, pero la verdad da lo mismo. La varianza en el tiempo n es igual a la varianza en el tiempo n-1 valor medio cuadrado, hay que escribir tanto que se me pierden entre los corchetes y las cosas, más b sub t cuadrado por tau cuadrado, era eso, ¿no? Esperen que de repente me vino como una duda. Sí, está bien. Bien, y entonces si yo sigo haciendo esto yendo para llegar hasta el final, digamos, cuando llego al primer punto, de donde parto, le voy a haber agregado n veces esto. Y el primer punto siempre parto de t igual a 0, así que todo vale 0 acá. O sea, esto es 0 y este valor medio es 0. Todo vale 0. Y entonces de nuevo veo que la varianza, lo voy a escribir un poco menos, la varianza de la posición en el tiempo después de n choques es n tau por b sub t cuadrado sobre tau. Y si lo pongo en términos de lambda, b sub t era lambda sobre tau cuadrado, así que me queda n por tau es t sub n por lambda cuadrado sobre tau. O sea, de nuevo me queda 2 veces el coeficiente de difusión, o sea, 2d por el tiempo transcurrido, que acá es t sub n. Entonces, en este nuevo problema, lo que tengo es una velocidad de deriva, que dijimos que era, bueno, teníamos esto b sub d por t sub n, y esta velocidad era f tau sobre 2m por t sub n, y una varianza que es lo mismo que antes, o sea, es 2 de t sub n, que era lambda al cuadrado sobre tau por t sub n. Déjenme que vea que está todo bien. La varianza. No quería ver el valor medio. Ahí, f tau sobre 2m. Perfecto. Bien. Y entonces veo que en primer lugar, que si bien la fuerza es constante, en valor medio las partículas no se están acelerando, sino que se mueven con velocidad constante. Esto es similar a lo que pasa cuando uno tiene
una cosa en un medio viscoso, ¿no? Cuando, creo que la vez pasada hablamos de un, no, hice una cuenta más fácil que la del medio viscoso, pero cuando uno tiene, por ejemplo, una partícula que cae con una cierta velocidad inicial, v sub cero, digamos, en presencia de la gravedad, que sabemos que es su, si ponemos, este es mi eje X, la masa por la aceleración en X es igual a la masa por la gravedad, pero si hay un medio viscoso que tiene un cierto coeficiente de fricción que frena a esto, qué sé yo, es una fuerza viscosa que va para arriba y la llamo nu, bueno, viscosa, por la velocidad, y va al revés de la velocidad, y como este está viniendo para abajo, por eso es que va para arriba, esto sería menos nu por la velocidad en x. Y esto es la derivada de la velocidad en el tiempo. Y entonces uno puede llegar a una situación en donde la derivada de la velocidad se hace cero, ¿m? Que es lo que se llama una velocidad límite, y la partícula pasa a moverse con una velocidad constante, en donde se están balanceando de alguna forma el peso y la fuerza viscosa. Es lo que está pasando acá, o sea, esos choques son como una viscosidad y es lo que hace que, que las partículas, que los paseadores se muevan con una velocidad constante. Y por otro lado, lo que vemos es que el coeficiente de difusión y lo que relaciona la velocidad de deriva, que fíjense acá, eh, la velocidad tiene que ver con la fuerza que se está aplicando, o sea, hay un coeficiente por la fuerza no viscosa que se está aplicando. Lo mismo pasa acá. Yo tengo una velocidad límite que es proporcional a la fuerza no viscosa y el coeficiente de proporcionalidad está vinculado con los choques. En particular, ese coeficiente es inversamente proporcional a la masa, o sea, se va a mover más rápido cuanto menos masiva sea la partícula, y por otro lado, se va a mover más rápido cuantos más espaciados estén los choques. O sea, si yo tengo choques muy seguidos, mi tau es muy chiquitito y mi velocidad de deriva va a ser pequeña. Entonces, esto está teniendo en cuenta la frecuencia de los choques, o sea, esta es la inversa de la frecuencia. Cuanto más frecuentes sean los choques, más pequeña, es más viscoso ese medio y más pequeña es esta velocidad de deriva, y cuanto más masiva sea la partícula, también más pequeña es esta velocidad de deriva. Y lo que vemos es que esos choques son tanto los que me están produciendo la difusión, como también el hecho de que haya una velocidad límite y por lo tanto está metido en este factor que está acá. Entonces, esperen que... Ups. Entonces tengo la velocidad, por un lado, la velocidad de deriva es f tau sobre 2m. Y por otro lado, mi coeficiente de difusión era lambda cuadrado sobre 2 tau. O lo que es lo mismo, era eso, ¿no? De repente, esperen que ahora tengo un 2. Sí. Ah, sí, ok. O lo que es lo mismo, ahora viene. B sub t al cuadrado me conviene así, sobre 2. ¿Mm? Lambda cuadrado sobre... Lambda sobre tau es una velocidad térmica, así que multiplico y divido por tau y me queda esto. Y entonces lo que veo es que tau sobre 2 lo puedo escribir como d sobre la velocidad térmica al cuadrado y esto lo puedo mandar acá. Y tengo que esta velocidad de deriva la puedo poner como f por
d sobre la masa por la velocidad térmica al cuadrado, y esa velocidad es la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa. Y esta relación que me relaciona lo que sería ese factor que yo llamé nu, ¿no? O sea, yo le había puesto a la fuerza que compensaba la fuerza no viscosa, era nu por la velocidad. O sea, si yo ahora lo pienso así, nu por la velocidad, este nu tiene kb t sobre d. Y entonces me está estableciendo una relación entre la viscosidad, lo que me genera esta velocidad límite, y lo que es la dispersión alrededor de ese comportamiento promedio, porque no todas las partículas se mueven igual. La difusión me está midiendo esa dispersión alrededor del comportamiento promedio. Y esto es, por un lado, se lo llama la relación de Einstein-Smoluchowski, pero también está relacionado con lo que se llama el teorema de fluctuación-disipación. Porque también esas fuerzas viscosas, espere que pongo el punto por acá, esas fuerzas viscosas son las que, cuando uno los mira, por ejemplo en física 1, son las que me están consumiendo la energía, o sea, la energía no se conserva con esas fuerzas. Yo estoy entregando, o sea, la aceleración de la gravedad está como entregando energía que se está consumiendo en esa, que se la está llevando el medio por la viscosidad. Bueno, acá pasa lo mismo y hay una vinculación entre la disipación, que es la que me genera que haya una velocidad límite, y la fluctuación alrededor del comportamiento promedio. Bueno, entonces esto es lo que me dice el paseador. Y así como tenemos, bueno, o sea, concluimos que el valor medio es distinto de cero, también podemos hacer la cuenta de cuál es la ecuación que satisface la concentración en esta situación. Y de nuevo vamos a poner el caño, ¿no? Tengo x más delta x. Y de nuevo y esto tiene, si quieren le ponemos un área transversal o no. Y entonces lo que uno se pregunta es cómo se compara el número de partículas que hay en este lugar en el tiempo t con lo que hay en el tiempo t más delta t, y vamos a elegir este delta x. Antes lo elegíamos igual a lambda, o sea, esto sería x menos delta x, y esto es x más 2 delta x. Antes lo elegíamos igual a lambda, ahora lo vamos a elegir un poco diferente porque no todo se mueve, se desplaza lo mismo, depende de si se están moviendo a la derecha, o sea, los que se mueven a la derecha, acuérdense, x en tn más 1 es x en tn más menos la velocidad térmica por tau más f sobre 2m por tau al cuadrado. Entonces, los que se mueven a la derecha se desplaza, bueno, no lo voy a llamar delta x, le voy a poner x de tn menos 1 menos x de tn, se desplazan una cierta cantidad, y los que se desplazan hacia la izquierda, esto era tn más 1, se desplazan una cantidad diferente, ¿no? Menos bt tau. Este número siempre era más grande que lo que me daba la aceleración,
Con lo cual, esto en tamaño, si yo miro en módulo, esto es b sub t tau menos f tau cuadrado sobre 2m. Y esto es igual a esta cantidad. Entonces, se desplazan diferentes cantidades y si se mueven a la derecha o se mueven a la izquierda. Y voy a tomar entonces un delta x que, de forma que esto, que serían los que más se desplazan, esté totalmente contenido en el delta x. Entonces, lo que voy a poner acá es los que se mueven a la derecha, por ejemplo, y pasan de este lugar a este lugar, van a estar a una distancia que es b t tau más f tau cuadrado sobre 2m. Mientras que los que vienen desde la izquierda, los que vienen desde la derecha y se desplazan hacia la izquierda, están en una cantidad que es b t tau menos f tau cuadrado sobre 2m. Esos son los que se desplazan hacia la izquierda y vienen acá. Y lo mismo, no se me van a ir todos de los que estaban acá originalmente, se me van algunos, no se me van todos como se me iban antes. Bueno, voy a pasar a la... me gustaría, lo que voy a hacer me parece es, bueno, no sé, voy a volver a hacer el dibujito. Vamos a hacer el dibujito de nuevo. X más delta x, los que se van a ir para la izquierda, para la derecha, ya ni me acuerdo cómo lo había dibujado. Desde acá son los que están en b sub t tau más f tau cuadrado sobre 2m. Estos se van para la derecha desde ahí. Lo mismo que los que vienen de la izquierda son los que están en b t tau más f tau cuadrado sobre 2m. Y esto le ponemos una raya acá. Esto es x menos delta x. Esto de acá es x más 2 delta x. Y estos son los que se van para la izquierda desde la derecha, son b t tau menos f tau cuadrado sobre 2m. Y no sé qué por color ponerle, vamos a ponerle este amarillo a los que estaban acá y se nos van para la izquierda. Es bt tau menos f tau cuadrado sobre 2m. Entonces, esa es la diferencia. La cuenta es un poquito más larga, pero es la misma idea que habíamos tenido inicialmente, que era, si mi área transversal es A, el número de partículas que yo tengo en este pedacito que tiene un tamaño delta X de caño, de largo, es, en el tiempo t más delta t, va a ser la densidad, a este pedacito lo llamo, digo que está en la posición X. Me fijo en el tiempo t más delta t, esta es la concentración, tengo que multiplicar por el volumen de ese pedacito y el volumen es A por delta X. Y le resto menos n de x t a delta x y esto va a ser,
Y ahora voy a plantear lo que vamos a hacer, entrar y salir, pero después no voy a hacer todos los desarrollos, etcétera. Directamente les voy a dar el resultado. Entonces, esta es lo que había, lo que hay en temas delta t menos lo que había en el tiempo t. Entonces, lo que hay en temas delta t es lo que me entra desde la izquierda, y lo que me entra desde la izquierda es los que están a esta distancia de este borde y que deciden moverse para la derecha. O sea, es la mitad de lo que están en este lugar. O sea, un medio de n, los que están en este lugar son los que están en x menos delta x en t por este tamaño, b t tau más f tau cuadrado sobre 2m. Esos son los que están de ese lado, que entran al medio. Después están los que vienen desde la derecha. Un medio de los que estaban en este lugar, que son los que estaban en este lugar, la mitad que decidió moverse para la izquierda. Un medio de n en x más delta x t por esa cantidad, que es b sub t tau menos f tau cuadrado. Son medio chicos estos pizarrones para el tamaño de lo que yo escribo. Esto es lo que entra, ¿no? Y tengo que ver lo que se fue. Vamos a escribirlo del otro lado. Menos lo que se fue, ¿no? Menos lo que se fue, que es los que estaban en esta zona, la mitad de los que estaban ahí. Y después se fueron la mitad de los que estaban acá. O sea, menos un medio de n x t por los que se van para la derecha, que es b sub tau más f tau cuadrado sobre 2m. Estos son los que se van para la derecha. Los que se van para la izquierda, pongámoslo en amarillo, más un medio de nxt. Bueno, todo esto multiplicado por a, ¿no? No sé si puse la a acá. No, esperen que acá me olvidé de la a. Porque si le pongo el área transversal, o sea, estoy pensando en concentraciones de verdad por unidad de volumen y no por unidad de longitud. Igual el A se va como un factor común, pero solo por consistencia de las unidades. Y entonces acá menos A. Y volvemos al amarillo. Un medio de esto por b sub t tau menos f tau cuadrado sobre 2m. Ok, bueno, entonces esto es lo que tengo ahora en temas delta t en el punto x, por lo que me vino de los costados, menos lo que se me fue. Pero en la cuenta a mí me interesa la diferencia respecto de lo que había antes, o sea que todavía le tengo que restar menos nxt delta xa. Y entonces después se hacen los desarrollos en serie de Taylor. De estos, ¿no? Donde n de x menos delta x t lo voy a escribir como n en xt por nxt más la derivada respecto de x por menos delta x más un medio de la derivada segunda
por delta x al cuadrado y el equivalente con el más delta x, y voy acumulando todos estos términos, restando, sumando, etcétera, etcétera, etcétera. Y después uno lo que hace es toma esto dividido delta t y va al límite en que delta t es muy chiquito, o sea que esto lo aproxima por la derivada temporal. Y a lo que llega, no vamos a hacer toda la cuenta, me estoy un poco aburriendo, entonces haciendo la cuenta, a lo que se llega es a que hay dos términos de transporte. Por un lado está el término difusivo, como antes. Y por otro lado hay un término adicional relacionado con la velocidad de deriva, que es menos dx n por la velocidad de deriva. O sea, si yo lo pienso a esto como menos la derivada respecto de x de menos d de n a dx más n bd, ¿se acuerdan que lo que habíamos dicho era que esta ecuación en una dimensión la escribíamos como menos d a dx por el flujo en esa dirección, en x, que lo había llamado solo j. Entonces aparecen dos términos, uno el que yo tenía de antes de difusión, y ahora me aparece un nuevo flujo, que es el flujo de la velocidad de deriva. Y esto es, por ejemplo, si mi fuerza constante fuera carga por un campo eléctrico, me quedaron 1000 palos acá de la E. Acuérdense que la velocidad de deriva era F tau sobre 2m, ¿no? Masa por aceleración, sí. L sobre tau cuadrado, sí. Ok, si fuera eso, si mi velocidad, si mi fuerza fuera carga por campo eléctrico, acá lo que me queda es Q por tau sobre 2m por E. Y entonces este flujo NBD sería Q por tau sobre 2m. Bueno, acá, si todo está en X, a este no le voy a poner una flechita, está todo en X, ¿no? Este es el campo eléctrico en la dirección X. Y entonces hay un flujo de número de partículas que es proporcional al campo, pero así como yo defino un flujo de partículas, también puedo definir un flujo de carga, que es si todas tienen la misma carga, que es lo que estoy suponiendo acá, ¿no? Que todas sufren la misma fuerza, Q por el campo eléctrico, quiere decir todas tienen la misma carga. Entonces, si yo multiplico esto por la carga, lo voy a multiplicar con otro color, así se ve el orden en el que lo venimos haciendo. Le pongo una carga acá y entonces acá me queda un Q al cuadrado. Y esto es el flujo, la densidad de corriente, se lo llama, si quieren le ponemos densidad de corriente eléctrica. Y entonces esto es la conductividad. La inversa de la conductividad, ¿no? Conductividad, a ver, no, esta es la conductividad. Es la conductividad. Que lo que me está diciendo es que cuanto menos masiva, más fácil se mueve, mayor conductividad. Por eso cuando uno trabaja se piensan en gases ionizados, en plasmas, la conductividad más que nada es debida a los electrones, que tienen mucha menos masa que los protones u otros átomos ionizados. Y por otro lado también lo otro que se ve, bueno, primero se ve que esto es positivo,
y se ve que cuanto más larga sea tau, que quiere decir pasa más tiempo entre choques, más conduce el medio. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene que esa fuerza externa es eléctrica, a la ecuación se la llama de electrodifusión. A esta ecuación que tiene un término de flujo difusivo y un término de flujo de una fuerza, se la llama la ecuación de electrodifusión. Bien, y en más dimensiones, esto se escribe como de n a dt es, déjenme ver cómo se los escribo, creo que ya se los había puesto con la divergencia, ¿no? Era la divergencia, y acá después tenía d por el gradiente menos este flujo que es proporcional a la velocidad, ¿no? O sea que es un n por esta velocidad que es un vector en más dimensiones. Y este sería menos el flujo difusivo. Bien. Bueno, entonces vamos a terminar esto acá. Y no sé si me quieren hacer alguna pregunta, porque vamos a pasar a otra cosa que sigue siendo difusión, pero cerramos la parte esta de difusión en presencia de una fuerza constante. Bueno, entonces voy a ahora compartir otra cosa. Vamos a ver algunos procesos biológicos donde importa la difusión y donde importa también el coeficiente de difusión. Bien, entonces, en muchos casos el transporte de sustancias es difusivo. No es la única forma de transportar. Después vamos a ver que a través de la membrana puede haber un campo eléctrico y también está el transporte activo que habíamos visto de motores moleculares, donde hay un consumo de energía. Pero bueno, un lugar donde importa la difusión es lo que se llaman las señales de calcio. Y el calcio está en forma de ion en las células y cumple muchos roles, o sea, está involucrado en muchísimos procesos diferentes de importancia, de relevancia fisiológica. Y creo que eso se los había mencionado, que en el citosol está en concentración en libre, porque a veces está agarrado a proteínas y cosas que no lo dejan libre, pero libre como iones medio ahí en la solución acuosa, está en muy baja concentración porque si sube la concentración eso lleva a la muerte celular, hace una señalización que lleva a lo que se llama la muerte programada, la apoptosis o también directamente a la necrosis, o sea, una muerte no programada. Entonces, yo creo que les contento, como es tan baja la concentración dentro del citosol, pero hay reservorios internos en la célula, por ejemplo el retículo endoplásmico o mitocondria también, y también en el medio extracelular donde la concentración es mucho más alta. Y esos distintos volúmenes que están separados por membrana, a veces tienen puertitas que permiten el paso de cosas de un lado para el otro. Y entonces se abre una puertita, vamos a ver, en el caso del calcio se llaman canales de calcio, y cuando se abren esos canales, el calcio va a empezar a fluir desde las zonas donde tiene más concentración a las de menos concentración. O sea, hay un flujo, que lo podemos pensar difusivo, que hace que empiece a haber más calcio en el citosol. Y entonces cuando entra, ese calcio difunde. Difunde y también hace un montón de otras cosas, porque la forma además que tiene de actuar el calcio es ligándose a enzimas que contribuyen para que ocurran diferentes procesos. Entonces voy a mostrarles algunos ejemplos. Este es un video donde esa cosa blanca que se vio ahí, que vino por acá, no sé si lo puedo volver a correr. Ah, sí, lo puedo correr para acá.
Miren, lo puedo poner medio a mano. Este es un huevo de una rana que se llama Xenopus laevis. Y eso que se empieza a ver ahí, que parece como el papa, parece, ¿no? Eh, empieza a viajar. Esto es un indicador fluorescente que muestra que hay más calcio. En este caso, en realidad, bueno, acá está hecho el experimento, es un modelo de lo que ocurre durante la fertilización, cuando el espermatozoide se ancla en el huevo y se generan ciertas señales que producen una onda. Y en realidad este calcio que está difundiendo está saliendo desde adentro del retículo endoplasmático, a través de canales que se abren con mayor probabilidad si hay más calcio. O sea, es el propio calcio que va saliendo el que induce la apertura de los canales y esta onda de fertilización. Y dependiendo de los organismos, en la rana esto queda alto un tiempo largo, en mamíferos oscila el calcio, y esa permanencia del calcio más alto permite activar una serie de enzimas que están involucradas después en la división celular. Bueno, esta es una onda que viaja entre células, son células de retina, y acá es menos continuo el video, acá lo que hacen es, le hacen un estímulo mecánico con una pipeta en un lugar y generan, en realidad el calcio no está viajando entre las células, viaja otra cosa que induce la liberación del calcio. Pero esa otra cosa, esa otra sustancia, difunde, va viajando a través de canales que unen células vecinas. A ver, esperen, déjenme, ahí está. No, bueno, no sé si sí, ahí lo logro ver de nuevo. En amarillo saca el calcio y se ven estas ondas en la retina. Bueno, en las sinapsis químicas también, el GIF me dejó de funcionar, pero bueno, acá llega una señal eléctrica que lleva a la apertura de unos canales de calcio que hay en la membrana. Este es el terminal sináptico, acá viene el axón, y esto es la célula que se llama postsináptica, y las sinapsis químicas son tales que las células no están en contacto. Esto está pintado así amarillo, pero en realidad no están en contacto. Y lo que sucede es que viene una señal eléctrica por acá y esa señal eléctrica induce la apertura de estas puertitas, entra calcio desde el medio extracelular y estas vesículas que tienen neurotransmisores se fusionan con la membrana plasmática, liberan los neurotransmisores y esos neurotransmisores actúan sobre canales que están en la célula postsináptica, que puede ser un músculo o puede ser otra neurona. Y entonces ese calcio que entra por estos canales y difunde. Y justamente el calcio está involucrado en tantas cosas diferentes, es un mensajero, se lo llama un mensajero universal. Eh, ¿Y qué es lo que puede generar, como se tiene que pegar a otras cosas para generar estas cascadas de señalización? Eh, Dependiendo de hasta dónde llega y en qué escala de tiempo llega, es la respuesta que puede generar. Por supuesto, también depende de la célula donde esté sucediendo esto, ¿no? De cuáles son las maquinarias que están ahí disponibles para que el calcio las afecte. Pero también depende, la respuesta que genera depende de cómo sea esta dinámica del calcio y eso está determinado, entre otras cosas, por la difusión. Bien. Y en el otro ejemplo donde es muy importante el tema de la difusión es yo les había hablado de Turing y de sus patterns de Turing y de cómo él había pensado que se podía romper la isotropía, la simetría, generar forma. Y bueno, esta idea de que hay sustancias que se distribuyen en forma no homogénea, que se los llamó morfógenos, pero que ahora un poco tenemos más una idea de cómo es mecanísticamente, y son los factores que regulan la transcripción genética, ¿no? Eh, esa, esa distribución no homogénea de estas sustancias que regulan qué proteínas se producen y cuáles no,
son las que hacen que distintas células, que distintas partes de lo que es un embrión, que inicialmente no es muy diferente en distintas regiones, aunque hay diferencias iniciales, se vayan haciendo las diferencias necesarias para que se convierta en un organismo adulto con todas las cosas que tienen de complicación, ¿no? Las distintas células. Y un caso muy estudiado es el de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que pobrecita, la verdad hay 500 versiones de la mosca con sus proteínas fluorescentes de los colores que más se les ocurran y diferentes cosas para mirar todo esto. Entonces, no sé todas las cosas que le pasan desde el embrión hasta que aparece la mosca, más que me voy a concentrar en los estadios tempranos. Esta es una imagen que bajé de acá, desde el huevo fertilizado hasta llegar a la mosca adulta. Y acá hay un poquito este, un esquema de esos primeros pasos. Entonces, hay un huevo que está fertilizado y empiezan a dividirse los núcleos, se empiezan a dividir, a dividir, a dividir, sin que se hagan membranas alrededor que permita diferenciar células. Y eso en algún momento sucede que o sea, tienen un citoplasma común, todos esos núcleos. Y en un momento los núcleos se van a la periferia de este embrión y se siguen dividiendo y en algún momento se hacen como membranas entre los núcleos para generar células diferentes. Y estas son las escalas de tiempo de lo que va pasando. Y una de las cosas que sucede es que hay RNA, el RNA, acuérdense, mensajero es el que tiene la información para la fabricación de las proteínas, ¿no? Y hay un RNA hay unos genes que vienen de la madre, que están distribuidos en forma no homogénea, eh, o sea, no uniforme, dentro del embrión. En particular, uno que se estudia bastante con todos estos métodos de mirar fluorescencia, etcétera, y que es del que voy a hablar, hay un gen que se llama bicoid, un gen materno, que está más que nada el RNA mensajero concentrado en uno de los dos extremos del embrión, que se lo llama el extremo anterior. Y una de las cosas que va pasando es que este bicoid a su vez influye sobre, es un factor de transcripción, e influye sobre el bicoid, no el RNA, sino la proteína bicoid, para la cual codifica este RNA, o sea, ese RNA es traducido en una proteína que se llama bicoid, y esta bicoid proteína es un factor de transcripción que regula la expresión de otros genes. Y entonces, esta distribución no homogénea está vinculada con que después distintas regiones del embrión expresen las proteínas de diferentes formas. No es el único que está involucrado, hay otros. Acá hay una descripción sobre cómo están diferentes genes involucrados, diferentes RNA mensajeros y que actúan como factor de transcripción. Y esto que les estaba diciendo sobre bicoid que está más concentrado adelante. Y hay de lo que voy a hablar es más que nada del gradiente de esta proteína, que distintos experimentos mostraron que se establece ese gradiente, a pesar de, como les dije, los núcleos se dividen. Cuando se dividen los núcleos quiere decir que se rompe la membrana del núcleo, queda digamos, los cromosomas ahí quedan sueltos y después se tiene que volver a reformar y etcétera, etcétera. Este gradiente se establece y medio que se reproduce durante muchos ciclos de división nuclear. Y ya está establecido eso de los 90 minutos. Entonces, bueno, y acá está este tema que les estaba diciendo de cómo se regulan mutuamente distintos proteínas, una regula la expresión de la otra. En este caso,
Este es el dibujito de cómo están distribuidas las moléculas de RNA mensajero. Bicoid está muy concentrado en la parte izquierda y la proteína bicoid está formando este gradiente y bicoid está involucrado en que se empiece a hacer hunchback esta proteína. Entonces, también es hunchback distribuido en forma no homogénea. Y, o sea, de alguna forma, es como que uno está codificando la idea respecto de qué quiere decir la información posicional, es como que uno está codificando la posición a lo largo del embrión con una distribución no homogénea de una concentración. Y entonces una pregunta es, ¿cuántos lugares yo puedo realmente distinguir? ¿Por qué? Bueno, porque la forma en la que yo puedo censar, leer, darme cuenta de cuál es la concentración en un lugar o en otro, no es una cosa así precisa matemática. Hay todo un procesamiento bastante ruidoso. Entonces, ¿cuántos lugares puedo llegar a distinguir en base a esta distribución no uniforme de la proteína y por lo tanto una expresión no uniforme genética subsiguiente, ¿no? Bueno, estos son todas cosas que medio se va repitiendo. O sea, Bicoid estimula la transcripción de Hunchback. Entonces esta transcripción depende de la concentración de Bicoid y por lo tanto no ocurre a igual tasa en todos los lugares. Y una de las cosas muy increíbles es que es muy preciso si uno compara distintos embriones. eh, Pequeñas diferencias en concentración de bicoid en un núcleo y el vecino. Los núcleos, cuando están en la periferia, están separados por algo del orden de los 10 nanómetros. O sea, es posible detectar diferencias de concentración en núcleos que están separados por solo 10 nanómetros. Y actuar en consecuencia, o sea, actuar en consecuencia es cómo se distribuye la proteína cuya fabricación regula Bicoid. Y esto depende del coeficiente, o sea, ese gradiente de Bicoid depende de su coeficiente de difusión. Esto es otras imágenes. Y un modelo que puede explicar esto es un modelo que se llama de síntesis, difusión y degradación. Y podemos encontrar la solución. Acá el coeficiente de difusión determina la forma del gradiente y también el tiempo que le lleva a formarse. Pero el tiempo no lo vamos a mirar lo de la forma. Entonces, volvamos a las ecuaciones, ¿no? Esta era nuestra ecuación de difusión. Ahora, acá no tenemos campo eléctrico, tenemos solo difusión. Y sabemos que el flujo difusivo, o sea, acá tenemos difusión que estamos describiendo en términos de una concentración. Y el flujo difusivo es menos D por el gradiente de C. Y C es la concentración de lo que difunde. En este caso va a ser bicoid, las moléculas de bicoid. Bien, cuando uno está en 3 dimensiones, la concentración la concentración que uno le asigna a un punto en el espacio lo multiplica por un pequeño volumen alrededor de ese punto y dice, ese es el número de partículas, ¿no?, que está en ese volumen. Bien, en una dimensión, como veníamos haciendo todas las cuentas de difusión en general, pensamos que esa concentración depende de una sola coordenada. Y como les dije antes, uno puede pensar que es una concentración por unidad de longitud o es una concentración por unidad de volumen y yo tengo un área transversal constante, ¿no?, que me actúa de un factor para pasar de una concentración lineal a una concentración por unidad de volumen. Y ahí escribimos nuestra ecuación de difusión y el flujo de esa forma. Entonces, mantengamos la concentración en unidad de volumen y entonces las unidades de flujo, fíjense cuáles son. Unidades de coeficiente de difusión por unidades de derivada. La derivada es como un cociente es variación de lo de arriba dividido variación de lo de abajo. Y lo de abajo es longitud, con lo cual la variación de abajo me mete una longitud y la variación de arriba me mete una unidad de concentración.
Em, entonces, coeficiente de difusión es L cuadrado sobre T. Esta viene de la parte de la variación de la posición X, y si tengo en cuenta la concentración en 3 dimensiones, esto sería, si mido en número de partículas, sería 1/volumen. Podría medir en moles si quiero, ¿no? Después vamos a pasar a concentraciones en molar, etc. Pero pensemos en 1/volumen. Entonces, esas son las unidades de J, ¿no? Son 1/tiempo por L al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las unidades de J? Es este flujo, que en el caso del caño es lo que está atravesando esta área. Entonces, si yo lo multiplico por el área, ¿qué unidades tengo? Bueno, el área tiene longitud al cuadrado. Así que J por A es 1/tiempo. Y lo que me está diciendo J por A es el número de partículas que van atravesando A. Y si miro J en una posición es el área A que está en esa posición por unidad de tiempo. O sea, es un caudal. Es la idea de un caudal. Número de partículas que atraviesan un área por unidad de tiempo en un dado tiempo en una dada posición. Bien, entonces, pasemos ahora al caso del embrión y lo vamos a súper simplificar y vamos a pensar justamente que es un caño. Es como un caño cilíndrico, el embrión, con una área transversal que es constante. Y lo que vamos a pensar es que acá es donde se me produce bicoid. Y entonces bicoid empieza a difundir en la región donde no lo estoy produciendo y me está entrando por el costado. Tengo un flujo de bicoid que me está entrando por el costado. Y bueno, el embrión es el embrión tiene un tamaño total, pero para poder hacer la cuenta más fácil, vamos a suponer que no le vamos a poner borde del lado de la derecha. Porque ¿qué es lo que me importa? Me importa tratar de sacar cómo es el gradiente de la concentración. Entonces, si ese gradiente es tal que la concentración cae muy rápidamente, entonces es como que este borde de la derecha no influye demasiado. Si en cambio se me empieza a acumular ahí, el borde me influye. Pero si el borde está muy lejos comparado con la escala característica del gradiente, pensar que no tengo borde a la derecha me da bien la cuenta y es más fácil de hacer. Ahora, el modelo no solo supone que difunde, sino también que se degrada. Y ahora vamos a ver cómo modelamos eso. Entonces, lo que yo estoy pensando es un caño que tiene un borde a la izquierda que lo pongo en x igual a 0, por el cual está entrando un flujo de las moléculas de bicoid que satisface esto, ¿no? Este es el flujo y esto es la derivada de la concentración en ese borde, en x igual a 0. Entonces, ¿cómo vamos a modelar la degradación? Supongamos que solo hubiera degradación, ¿no? Que comparamos cuántas partículas yo tengo en un tiempo t más delta t y cuántas tengo en un tiempo t en un cachito de caño que está entre x y x más de x. Y esto, bueno, acá estoy llamando a la concentración C en lugar de n chiquita, entonces C por diferencial X por el área transversal me dice el número de partículas que tengo en este pequeño volumen de caño de largo diferencial X. En el tiempo t más delta t, esto sería lo mismo pero en el tiempo anterior, y lo que me importa es ver esa variación, ¿no? ¿Cuánto varían? Y justamente si se degradan solamente va a ser un resultado negativo porque me van quedando cada vez menos, 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 menos. Y el número de partículas que se van degradando en un cierto intervalo de tiempo, uno puede decir que es proporcional ese intervalo de tiempo y también es proporcional a cuántas partículas. O sea, como que hay una fracción de partículas constante por unidad de tiempo que se me van degradando. Eso quiere decir que esta diferencia es menos esa constante por unidad de tiempo que tiene que ver con la degradación por las que yo, por el diferencial de tiempo, o sea, el intervalo que estoy mirando durante el cual ocurre la degradación, por el número de partículas que tengo en ese instante. Y esto es equivalente, si ahora me deshago de A, me deshago del diferencial X, que son todos factores comunes,
y paso mi diferencial t dividiendo a la izquierda, me queda una derivada a la izquierda del tiempo y eso es menos alfa por c. O sea, la degradación yo la voy a representar con menos alfa por la concentración. Entonces, si yo pienso que las partículas pueden degradarse o difundir, la variación de la concentración es debida a la suma de los dos procesos en cada lugar. O sea, mi ecuación va a ser esta. Este término es el de la difusión y este es el de la degradación. Entonces vamos a ver, vamos a pasar al pizarrón y vamos a resolver esta ecuación suponiendo que me está entrando por la izquierda. Ups, pensé que tenía cómo modelarla. Esperen que. Pensé que tenía algo más ahí. Entonces vamos a pasar al pizarrón. Voy a compartir eso. Ok. Bien. Entonces, ¿dónde tengo? Acá. Entonces queremos resolver dc a dt es igual a d derivada segunda menos alfa por c, y lo que sé es que esto lo estoy resolviendo a lo largo de x, partiendo de x igual a 0, digamos, y que tengo un flujo constante que me entra de la izquierda en x igual a 0, y esto es menos d por la derivada de c en x igual a 0. Y lo que voy a hacer es buscar la solución estacionaria, o sea, busco una solución que no depende del tiempo, independiente del tiempo. Eso es estacionaria, porque como les dije, el gradiente se establece más o menos rápido. O sea, la derivada es igual a 0. Con lo cual, mi variable c solo depende de x, así que puedo pasar de derivadas parciales a derivadas totales. Y bueno, mi ecuación es esto, menos alfa d por c, y sabemos que este tipo de ecuaciones tiene soluciones tipo exponenciales. Y tengo dos posibles exponenciales y en realidad la solución más general es una combinación lineal de las dos. O sea, mi solución más general es e a la menos raíz de alfa sobre d por x más b por e a la más raíz de alfa sobre, bueno, el más parece una t, pero es un símbolo más. ¿Por qué? Porque, bueno, la exponencial es una función que cuando la derivo vuelvo a tener la misma, ¿no? Entonces, si yo digo c es igual a e a la lambda por x, la derivada primera es lambda por la exponencial, o sea, lambda por c, y la derivada segunda me vuelve a bajar otro lambda, me da un lambda al cuadrado por c, y entonces, esto, esperen, este era un más, ¿no? Cuando Sí, ahí paso para pone el un otro más, lado, sí me un dos equivoqué, más. si no, Sí, no así me puede daba ser. esto. La derivada segunda es con un más, y entonces esto me queda alfa sobre d por c, y eso me dice que lambda puede ser más o menos la raíz de alfa sobre d, ¿no? Bien, y entonces esta es la solución que puse acá, porque tanto la raíz con un más como con un menos me sirve. Y ahora viene la idea de las condiciones de contorno, ¿no? O sea, tengo que mi solución más general es a por la raíz de alfa sobre d por x más b por e, y acá la raíz de alfa sobre d por x. Y entonces lo que sé es que la derivada en esta es
menos la raíz de alfa d por a por e a la menos alfa d por x más b por la raíz de alfa d por e a la raíz de alfa d por x. Y entonces le pongo, por un lado, qué es lo que yo espero en x tendiendo a infinito. Lo que espero es que mi derivada tienda a cero, ¿no? En x tendiendo a infinito estoy pensando que tengo un gradiente o lo otro que puedo pensar es que la concentración tiende a cero, ¿no? Que no tengo concentración infinitamente lejos, no llegó el flujo. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, si c para x tendiendo a infinito es cero, o la derivada de c para x tendiendo a infinito es cero, este término para x tendiendo a infinito va a cero, pero este se va para infinito. Y la única forma que tengo de garantizar que no diverja es que b sea igual a cero. Por otro lado, la otra condición de borde en x igual a cero era que d por la derivada multiplicada por un menos, esto era j, esto era en x igual a cero. Y esto entonces es menos la raíz de alfa d por a por e a la menos raíz de alfa d por cero. Y ahí entonces saco cuánto vale, y esto es menos d, o sea, esto lo tengo que multiplicar por menos d. Entonces de acá saco que a por la raíz de alfa d es igual a j. Con lo cual llego a que, Profesora, ¿puede ir un momento atrás sí, para adivinar la condición de la primera derivada? Pues son dos condiciones que necesita, ¿no? sí, La concentración sea no, cero no, en no, el... esta es, no, no necesito las dos, con una sola me alcanza. Todo lo que quiero Ok, decir es, todo lo que cualquiera de las dos me sirve, pedir que no haya cualquiera de las dos. cualquiera de las dos, o sea que esto no diverja y que voy a infinito. Cualquiera de las dos me Perfecto. sirve. Y la de abajo, esta última, con la derivada por respecto a x relacionada con j, La otra es la que tengo en el borde de x igual a cero, ¿no? Que era esta de acá. Acá yo estoy metiendo, en x igual a cero, estoy metiendo Bitcoin. Con ok, un flujo j esa j, constante y ese flujo tiene que ser igual a menos d por la derivada de c. ¿Está okay, bien? ese j es dato, ¿verdad? Ese es el dato, j es el dato. Ok, ya, Sería cuánto vos estás generando por unidad de tiempo de Bitcoin dividido por esa área transversal. ¿Mm? perfecto. Está bien. Y Okay. entonces, y esto me quedaba e a la menos raíz de alfa d por x. Y entonces tengo un gradiente donde la longitud característica, o sea, es un gradiente que decae exponencialmente y lo que yo veo es que raíz de alfa sobre d tiene unidades de 1 sobre longitud. ¿Mm? O sea, raíz de d sobre alfa tiene unidades de longitud. O sea, es una longitud característica. Y es la longitud característica sobre la que decae el gradiente. La longitud característica de decaimiento del gradiente. Entonces, volvamos para atrás y voy ahora a volver a la... Esperen que no sé dónde tengo el... Yo Acá. no soy, Sí. yo no soy de esta facultad, pero la ¿Cómo? gente, yo no estudié en esta facultad, la de ustedes, pero las personas en biología ven un curso de ecuaciones diferenciales en su Si programa. tienen curso de ecuación diferenciales, em, yo La te gente de... estoy tratando de
un poco de describir cómo lo vamos haciendo. O sea, tienen algunas cosas de ecuaciones diferenciales, de Ah, una ok. variable, ¿no? De ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso yo ahora estuve buscando la solución estacionaria, que es resolver con una sola variable. ¿Mm? Y dar condición de borde. Eh, Estoy tratando de que sea bastante autocontenido, explicándolo, lo de la exponencial, etcétera. Y está bastante bueno, pero claro, yo sé que a la gente de biología le puede costar un poco esto, Sí, porque no es el pan de cada día. yo trato de explicarlo de la forma que se pueda entender. O sea, la vez pasada te dije que cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales da condiciones iniciales en el tiempo, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene ecuaciones donde aparecen derivadas en el espacio, el equivalente de las condiciones iniciales son lo que se llaman condiciones de borde. ¿Mm? Entonces acá resolvimos una ecuación donde no la hicimos en derivadas parciales, porque eso no lo voy a resolver, ecuaciones en derivadas parciales. La transformamos en una ecuación de solamente derivar en una variable, que la podés hacer también medio a mano, ¿no? Si la derivada segunda es una cierta cosa, se puede hacer una especie de cambio de variable, pero bueno, no, ahora no me voy a meter en eso, déjame verlo ahora. Pero estas ecuaciones que se llaman lineales, después vamos a ver un poquito más, hoy también me parece, de ecuaciones lineales en las cuales lineales porque la variable que vos querés encontrar aparece linealmente, ¿no? Cuando vos derivas es un proceso lineal. Si vos tenés c más u, la derivada de c más u es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene estas ecuaciones lineales, las soluciones son siempre exponenciales. Pueden ser también exponenciales con números complejos, pero esta es una exponencial común de números reales. Vamos a ver un poquito más. Pero bueno, esta es la solución que encontramos. Si querés, lo que podés hacer es agarrarla a esta y reemplazar acá y ver que se satisface, que es igual a cero la derivada temporal, o sea que, y que d por la derivada segunda respecto de x dos veces, menos alfa por esta función, da cero. Y que satisface estas dos cosas, que su derivada en x igual a cero multiplicada por d y cambiada de signo te da j, o sea, directamente probar que se satisfacen todas estas cosas. ¿Mm? Vamos a ver un poco más de ecuaciones. Bien, entonces, este es el coeficiente, la longitud característica es esta, es la raíz de d sobre alfa. Y les voy a comentar antes de ir a la pausa una serie de estudios que se hicieron justamente para tratar de determinar el coeficiente de difusión y comparar, en el caso de Bicoid, y comparar con las observaciones experimentales. Entonces acá este es un paper en el cual están mirando el bicoid con una cola fluorescente. Vieron que yo les había dicho que se puede hacer que las proteínas se expresen con algo que las vuelve fluorescente. Este tiene una proteína fluorescente verde agarrada. Lo que ven es que el embrión va creciendo y van graficando la intensidad de esta proteína fluorescente como función de la posición lo llaman distintos ciclos de división nuclear por esto de que los núcleos se dividen y se dividen y se dividen, ¿no? Ven que acá cuando se hacen estos gráficos, por ejemplo, y se cae, es porque desapareció el núcleo durante la mitosis y después se vuelve a armar y se vuelve a armar. Bien, y en este paper también tratan de estimar el coeficiente de difusión y ver si les permite explicar
lo que ellos ven de este gradiente, que como ven es bastante estable, que tiene una cierta longitud característica y un tiempo de formación. Y ya hablamos la vez pasada de un método que se llama FRAP. Hay otro método de fluorescencia bastante usado para determinar difusión que se llama FCS, en inglés, espectroscopía por correlación de fluorescencia. Y en FRAP lo que habíamos dicho era que lo que se hace es fotoblichear la proteína fluorescente y ver cómo se recupera la intensidad de la fluorescencia. Ahora, el coeficiente de difusión, ustedes saben, tiene unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo y si uno mira el tiempo en el que se recupera la fluorescencia, no me da solo el coeficiente de difusión, porque eso me da un tiempo y el coeficiente de difusión tiene una longitud. Y esa longitud tiene que ver con el tamaño de la región que se blicheó, ¿no? Y eso introduce ciertos problemas. FCS es una técnica diferente que consiste en lo siguiente. Se mira una región pequeña, se ilumina y se recoge la fluorescencia emitida desde una región suficientemente pequeña como para ver que fluctúa mucho la fluorescencia alrededor del valor medio. Y entonces, si esas fluctuaciones son debido a que las partículas entran y salen de la zona desde donde se está recogiendo la fluorescencia, uno puede inferir algo sobre cómo es ese transporte. Entonces lo que se hace es se calculan las fluctuaciones de la fluorescencia alrededor del valor medio. Y se calcula lo que se llama la función de autocorrelación, que es mirar cuánto es la variación respecto de ese valor medio en un cierto tiempo, comparado, multiplicando con la fluctuación en algún otro tiempo tau. Si estos dos tiempos están descorrelacionados, esto me va a ir a cero. O sea, si la fluorescencia en estos dos tiempos está descorrelacionada, va a estar en cero, pero en tiempos suficientemente cortos va a estar correlacionada por cuántas partículas entraron y cuántas salieron en ese tiempo. Y entonces hay fórmulas que se fitean para sacar tiempos que me permiten inferir esta difusión. En particular, cuando uno tiene partículas que difunden nada más, esta función de autocorrelación tiene este aspecto donde, de nuevo, cada vez que hay cosas de difusión hay que cuantificar o sea, a partir de un tiempo uno no puede determinar difusión, necesita también algo espacial. Entonces acá hay que cuantificar el tamaño del volumen que se está iluminando. Y en general estos volúmenes no son esferas y por eso tiene un tamaño en un plano y otro tamaño, este W es el cociente entre la longitud en un plano y la del eje a lo largo del cual se mire. Pero son cosas que se calibran en el experimento y entonces una vez que eso está calibrado, a partir de los tiempos de correlación uno saca difusión y saca concentración. Y entonces, bueno, este paper que les digo miró el gradiente de Bicoy, sacó a partir de FRAP un coeficiente de difusión menor que un micrón cuadrado sobre segundo, que les resultaba demasiado pequeño para explicar que se formara el gradiente en ese tiempo de 90 minutos. Nosotros no vimos cómo se establece el gradiente estacionario, vimos directamente la solución estacionaria. Y hubo después experimentos que se hicieron con FCS que dieron... acá esto tiene una raya, me olvidé de corregir esto, y una raíz cuadrada que no se ve. Y sacan unos coeficientes que son bastante más altos, promediando entre distintos, sacan varios coeficientes, varios tiempos de correlación, varios coeficientes, y saca algo que es más de un orden de magnitud mayor. Pero bueno, no lograron explicar por qué daba tan diferente una cosa y otra. Y bueno, tal vez más adelante, cuando veamos también reacciones, yo trabajé en esto, en tratar de entender por qué daba diferente FRAP y FCS. Entonces vamos a parar acá y vamos a hacer media hora de descanso. Más adelante hoy o hoy.
clases sucesivas. La explicación no va a ser hoy porque necesitamos otras cosas. Ok, ¿Mm? muy interesante eso, digamos, de la difusión. Claro, hay que mirar el paper, ¿no? Y mirar con más cuidado el asunto. Hicimos un overview un poco rápido, no pude copiar. Ah, sí, no, 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 bueno. Yo solamente lo puse como como un ejemplo eh, donde la difusión cumple un rol bien importante en en un proceso biológico, ¿no? Y que además podemos hacer la cuenta de la ecuación, la solución. Ahora, una Bueno, pregunta, profesora. Y este, si esas discrepancias de la teoría con el experimento no se pueden deber a que hayan términos no lineales en la ecuación de difusión, por ejemplo, porque pues eso puede ocurrir también, igual que en la ecuación de onda, se pueden tener términos no lineales, acá haya algo parecido. ¿Qué opinas? no, bueno, lo que nosotros esgrimimos es que son reacciones, que justamente introduce términos no lineales. Pero bueno, este, porque además si vos cambias la ecuación de transporte, tenés que cambiarla para los dos experimentos. O sea, acá lo que hay es una discrepancia entre dos técnicas experimentales diferentes, mirando el mismo sistema. Ok, Entonces, si vos supones, habría que ver cómo, en cuánto diferirían los tiempos de uno y otro si supones que la ecuación de transporte es otra. Pero nosotros en lo que trabajamos fue en pensar que no solamente difunde, sino que también se pega a cosas. Y ok, eso introduce términos no lineales, pero eso lo vamos a ver más adelante. gracias. No de nada. Bueno, entonces volvamos más o menos menos 25. Hasta luego. Ah, voy a parar esto.